Señoras, señores, ¿qué tal? Me gustaría ahora hablarles de un gran filósofo, digamos, importante filósofo de los últimos 3 siglos, más o menos, y que ha tenido muchos críticos al ser importante en la historia de la filosofía, pues muchos se han abalanzado contra él, muchos lo han defendido, y bueno, me refiero a Hegel, por supuesto, su fenomenología del espíritu, en el Fondo de Cultura Económica. Eh, bueno, insisto, es una obra que va dirigida, por supuesto, a los estudiantes de filosofía, pero eh, pues yo recomiendo a toda la gente que le interese que ingrese al libro. Entonces, hoy quiero leerles dos, tres pasajes porque es un texto denso. Recordemos que es del siglo XIX, Hegel. Esta obra aparece en 1807, en tiempos de Napoleón, justamente, de Napoleón Bonaparte. Y Hegel está terminando esta obra en Alemania, ¿no? Eh, bueno, sin más, eh, comienzo. Me gustaría leerles eh, un parrafito del prólogo con el profesor Pérez Cortés. Uno se vuelve hegeliano, quiera o no. Entonces ahí estudiamos el prólogo y el prólogo es sustancioso, ¿no? Digamos, en el prólogo avisa todo lo que va a desarrollar eh, en la obra, pero no solamente eso, digamos, también Hegel explica al hombre moderno, ¿no? Prácticamente lo está delineando, podríamos decir. Fíjense cómo dice en este párrafo muy importante, dice Hegel, en las tareas científicas del presente, ese apartadito del prólogo. Hubo un tiempo en que el hombre tenía un cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos y de imágenes. El cielo de cuanto es radicaba en el hilo de luz que lo unía al cielo. Entonces, en vez de permanecer, en este presente, la mirada se deslizaba hacia aún más allá, hacia la esencia divina, hacia una presencia situada en lo ultraterrenal, si así vale decirlo. Para dirigirse sobre lo terrenal y mantenerse en ello, el ojo del espíritu tenía que ser coaccionado, y hubo de pasar mucho tiempo para que aquella claridad que sólo poseía lo supraterrenal acabara por penetrar en la oscuridad y el extravío en que se escondía el sentido del más acá, tornando interesante y valiosa la atención al presente como tal, a la que se daba el nombre de experiencia. Actualmente parece que hace falta lo contrario, que el sentido se halla tan fuertemente enraizado en lo terrenal que se necesita la misma violencia para elevarlo de nuevo. El espíritu se revela tan pobre que, como el peregrino en el desierto, parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el tenue sentimiento de lo divino en general que necesita para confortarse. Por esto, por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. Bueno, aquí hace como les decía, una prefiguración de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Esta pobreza de espíritu, podríamos decir. Y recordemos que Hegel está inscrito en la tradición, pues, romántica del que ya habían inaugurado otros pensadores, otros alemanes, por supuesto, pero el romanticismo también se desarrolla, o bueno, digamos, se expande hacia otras naciones que no sea Alemania. Eh, entonces, esta obra es importantísima para los que quieran comprender al hombre moderno, comprenderse, por supuesto, y entrar un poco a la filosofía, ¿no? Hegel, lo mismo que Heidegger, tiene fama de ser un tanto difícil,
Pero bueno, insisto, si se va estudiando poco a poco, se logra comprender mucho. Es un tratado prácticamente, la fenomenología del espíritu, de eh, casi 500 páginas, 400, 473 tiene aquí el texto. Y bueno, esta traducción que yo les muestro es la de, dice aquí, Wenceslao Roses, ¿no? En colaboración con Ricardo Guerra. Creo que ya hay otras, ya debe haber otras traducciones. Bueno, me gustaría leerles un pasaje del final de la obra, donde justamente se conecta a Hegel con el otro famoso filósofo alemán también, que habla de la muerte de Dios, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Les leo este parrafito, dice, aquí es la parte de la religión, hacia el final del libro, religión revelada se llama. Recordemos que la religión es para Hegel uno de los estadios más importantes, si no el más importante o fundamental, de hacia dónde va el destino humano. Entonces dice aquí habla de la autoconciencia desventurada. Dice, esta sabe lo que significa la validez real de la persona abstracta y también la validez de esta persona en el puro pensamiento. Sabe una validez tal más bien como la pérdida completa. Ella misma es esta pérdida consciente de sí y la enajenación de su saber de sí. Vemos que esta conciencia desventurada, constituye el reverso y el complemento de la conciencia dentro de sí, perfectamente feliz, de la conciencia cómica. En esta, toda la esencia divina retorna o es la perfecta enajenación o la sustancia. Aquella es, por el contrario, el destino trágico de la certeza de sí mismo, que debe ser en y para sí. Es la conciencia de la pérdida de toda esencialidad en esta certeza de sí. Y de la pérdida precisamente de este saber de sí, de la sustancia como del sí mismo. Es el dolor que se expresa en las duras palabras de que Dios ha muerto. Allí lo anuncia en un renglón, ¿no? El apartadito precisamente se llama Las premisas del concepto de la religión revelada. Revísenlo ahí en la fenomenología. Y bueno, pues les recomiendo que lean este texto, es fabuloso. Como dice el profesor Darin Magna, que también hace videos aquí en internet, el leer a Hegel es como visitar un gimnasio, ¿no? Eh, eh, Vaya, estés a favor o no de la filosofía de este alemán, es recomendable leerlo porque es como un gimnasio. El gimnasio no para el cuerpo, por supuesto, sino es un gimnasio cerebral, es un gimnasio incluso más allá, es un gimnasio del espíritu, diríamos, ¿no? Donde se ejercitan ideas, se plantean conceptos, se desarrolla el concepto, se inventan palabras, se inventan conceptos, etcétera, etcétera. Insisto, no, les recomiendo que lean a Hegel y fíjense cómo abre la fenomenología y con esto cierro el video. Dice, respondiendo a un apremiante requerimiento del Fondo de Cultura Económica, he afrontado la ardua y penosa tarea de ofrecer al lector de habla española una versión directa y completa de la fenomenología del espíritu de G.W. F. Hegel, ¿no? O Gottfried Wilhelm Friedrich, me parece, Hegel. Bien, hasta aquí por hoy la fenomenología del espíritu. Gracias por su atención.